Aló, bienvenidos a este es su espacio de abogados Lima Metropolitana. Hoy día vamos a hablar del caso 1459-2015 Lima Sur. Trata también, igual que los casos anteriores, de nulidad de acto jurídico sobre temas de propiedad, de terrenos, casas. Ya, aquí solamente se va a incidir en el tema de la buena fe registral. Siempre nos enseñan la buena fe registral. Nos enseñan los elementos de la buena fe registral, pero no es una cuestión mecánica que se cumpla con todos los elementos, así de forma instantánea, ¿no? Tienes tú que razonar, tienes tú que, como el abogado tiene que hacer la calificación para ver si esos elementos se cumplen o no, porque una cosa es en el papel, en la teoría, ¿no? Sacas tu 20 y ya está bien, en la clase de derecho registral, en la clase de derecho de propiedad, de derechos reales le dicen, ¿no? Derechos reales es el derecho de propiedades, propiedades muebles o inmuebles, terrenos o carros, cosas, ¿no? Que se pueden portar, ¿no? Como, como herramientas, ¿no? Cosas así. Entonces, eh, es el tema registral aquí, ¿no? Vamos a ver, aquí la Corte Suprema sumilla el caso de esta manera. No se destruye el principio de la buena fe registral si no se demuestra que el demandado adquiriente, a título oneroso, tuvo cómo conocer, o sea, tuvo la manera, tuvo formas para que pueda conocer que su codemandado vendedor era casado, quien por lo demás figuraba como soltero en su DNI y como único propietario del bien en los registros públicos, artículo 2014 del Código Civil. Este caso es del 17 de enero del año 2017. Perdón, la sentencia es del año 2017 y el bien lo vendieron en el 2005, ¿eh? O sea, ¿cuánto? 10 años, 12, o sea, en 2017, 12 años. Y recién este martes 30 de enero han publicado la sentencia en el diario oficial. ¿Mm? Date cuenta, o sea, tienes que buscarte un abogado. Cuando tengas que ver estos casos de comprar casas y todo eso, no, búscate un abogado. Si vas a gastar tanto en una casa, búscate también un abogado. También gasta en el abogado. No te va a costar lo mismo que te va a costar comprar la casa, ¿no? Pero el abogado te tiene que decir si es fiable o no, si puede haber problemas o no después. O sea, no es cosa de que lo hagas así por hacer, porque pues, mira cuántos casos tenemos acá que revisamos, ¿no? Este caso es de Lima Sur, hay otro caso en Puno, ¿no? Y así, hay otro caso en, ¿dónde era? En La Libertad, en Trujillo, ¿no? O sea, siempre están sucediendo estos casos, no entres a la ruleta rusa de que a ti te toque también ser uno de estos casos. Vendió en 2005 y recién en el 2017 sale la sentencia que, que resuelve este problema, ¿no? 12 años para resolver un problema. Vamos a ver en qué consiste. Eh, Sucede que hay una señora llamada Patricia. Está casada con Miguel. Vamos a decir los nombres, no es necesario todo completo. Patricia y Miguel están casados. Sucede que ellos, ellos se casan en el año 2000 y en el 2004 compran el bien que es objeto de todo este problema, ¿no? Que es un inmueble, ¿no? Una casa, ¿no? Compran el bien y el 2005 a Miguel, al esposo, se le ocurre venderlo por su cuenta, sin pasarle la voz a la esposa, sin decirle a Patricia, Patricia, vamos a vender el bien. No, no lo hace, lo vende por su lado, por su cuenta, porque quiere y no avisa a nadie. Eso es lo que hace Miguel, el esposo. Se lo vende a Luis. Entonces la señora demanda, como tiene que hacer, demanda este bien, ¿no? Demanda esta compraventa, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se resolvió, qué elementos surgieron, ¿no? Y quién ganó, ¿no? O sea, al final vamos a ver quién ganó, ¿no? Pero primero vamos a desarrollar el tema, ¿no? Cómo es que se tramitó esto, cómo fue que se desarrolló judicialmente esto, a quién dio la razón, a quién no, ¿no? Eh, ¿Qué sucedió? Vemos acá que la sentencia de vista que confirma, vamos a ver, el recurso de casación interpuesto por el demandado Luis contra la sentencia de vista que confirma la sentencia apelada que declara fundada la demanda. ¿Qué quiere decir? Que la señora cuando demanda le dan la razón a la señora.
Le dice el bien, nos casamos en el 2000, el año 2000, compramos la casa en el 2004 y él la vende en el 2005, así sin avisar. Le dan la razón a la señora en primera instancia. Cuando sube a la sala, que es el segundo round, segunda base, también le dan la razón a la señora. En 2013 la sala, ¿no? El 2013 le dan la razón a la señora, ¿no? El juzgado. Después sube, en 2015, la sala también le da la razón a la señora, ¿no? Le confirma la sentencia diciendo sí, tiene razón. ¿Qué sucede? El tercero, el que compra el bien, Luis, ¿no? Que le compra el bien al esposo Miguel, él interpone una casación. Y aquí es donde tienes que estar atento porque aquí se voltea la torta. Si se voltea el round, va de un lado a otro, ¿no? Después de ganar en dos seguidas, vamos a ver cómo es que pierde o gana al último. Y Luis termina ganando, así que quedando con la casa, ¿no? Vamos a ver. Eh, entonces, entonces, como la señora dice, ¿no? Como lo vendió sin mi consentimiento, la transferencia es nula, ¿no? Por falta de voluntad de la autora como cónyuge, ¿no? ¿Qué dice también? Eh, Sucede que el esposo se apersona al proceso, todo, ¿no? Porque se ha mandado, ¿no? En 2010 se apersona el proceso, ¿no? Y dice que sí, acepta que contrajo matrimonio en el año 2000 y que vendió la casa debido a que en dicha oportunidad estaba separado de la autora por incompatibilidad de caracteres. Este no es un motivo para vender la casa. El hecho de que esté separado no significa que pueda vender la casa si han adquirido la casa en una sociedad de gananciales, ¿no? Entonces, más bien lo que está diciendo son argumentos que pueden ir en contra de él. Pero vamos a ver cómo es que se voltean los casos, ¿no? Cuando no están bien planteadas las contestaciones, o las demandas, o las defensas, ¿no? Él está haciendo una pésima defensa aquí, Miguel, el esposo, ¿no? Diciendo, como soy separado, lo vendo. No, 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 no es así. No es así. La separación solamente son la pérdida de efectos del matrimonio, pero no los efectos patrimoniales. Los efectos patrimoniales recién se dejan, se declaran ineficaces, ¿no? Recién eso se resuelve con el divorcio. Una cosa es la separación, que son los hechos, ¿no? Separación son los hechos, y otra cosa es el divorcio, que es la cuestión ya formal, ¿no? Separación es cuando ya no cumplen con sus deberes de matrimoniarse, los deberes de casados, ya no cumplen los deberes el uno con el otro. Eso es separación de cuerpos, que está separado, ¿no? O sea, que ya no cumplen con los deberes, con la cuestión material. Pero otra cosa es la cuestión formal, porque el matrimonio es un contrato. El divorcio es la cuestión formal, cuando el contrato de matrimonio ya se resuelve. Ese es el divorcio. Ahí, en ese contrato, está justamente la parte patrimonial. La parte patrimonial no se afecta por la separación. Ojo. Así que él está dando una pésima defensa, ¿no? Entonces, ¿qué más dice Miguel? Que por lo que se refiere que debe existir un acuerdo entre él y la autora para devolver el dinero a Luis por la compra del inmueble, ¿no? Entonces, ¿qué dice Miguel? Miguel dice, o sea, esos son los dichos, ¿no? Pero tienes que ver los papeles, ¿no? Y qué está pidiendo, qué pide, en qué se basa, qué derecho argumenta, ¿no? ¿Qué dice Miguel? Estaba separado y bueno, pues podemos acordar pues con mi esposa, con la que estoy separado, para devolver el dinero a Luis por la compra del inmueble. Sí, pero esa es una cuestión ya extrajudicial, ¿no? Es una cuestión extrajudicial. No, no, no es que lo pongas ahí en la demanda. No tiene, es extrajudicial. Pueden llegar a un acuerdo, sí, para eso está el abogado, pero no se gana mucho colocándolo en la defensa, ¿no? Entonces, que llaman el demandado, o sea, Luis, el que compra el terreno, no se persona debidamente, ¿no? No se persona debidamente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos ya estos elementos y se dicta la sentencia en 2013, ¿no? Se declara fundada a favor de la esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen que al estar acreditado que Miguel vende el terreno a Luis sin la participación de la esposa, sin la participación de Patricia, es la esposa, ¿no? Entonces, aún sabiendo que el bien pertenecía a la sociedad conyugal, dicha transferencia es nula por falta de manifestación de voluntad y por contravenir las normas del orden público, o sea, el bien social que
que es esta casa que vendió, ese es un bien social, ese es una norma de orden público, y eso es lo que ha contravenido, ¿no? Que no puede que el bien social lo tienen que vender ambos titulares de las sociedades gananciales, no solamente uno, ¿no? Que significa que la obligación tiene que ser dispuesta por ambos cónyuges, no solo por uno, ¿no? Entonces, por eso, usando estos argumentos, ¿no? Este, declara a favor de la señora, declaró a favor de la señora, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede? Apelan y va arriba y la segunda sentencia dice lo siguiente, ¿no? Confirma todo, que la señora sí tiene la razón, ¿no? Y agrega un punto más, que si bien Luis actuó bajo el principio de buena fe registral, o sea, está aceptando que actuó bajo el principio de la buena fe registral, Luis, el comprador. ¿Por qué? Porque Miguel, el esposo, ¿no? Miguel el esposo, aparecía ahí como titular, como único propietario del bien en los registros públicos, ¿no? A pesar de que él era casado al momento de comprar, pero no aparece registrado eso. Esa realidad, ¿no? La realidad de que él estaba casado desde el año 2000 y que al adquirir el año 2004 el bien, él seguía estando casado, lo adquirió casado el año 2004 el bien y se casó el año 2000, esa realidad no está, no aparece en los registros públicos. ¿Mm? A pesar de que es un dato real, pero no está registrado, sino que él aparece como único propietario en los registros. ¿Mm? La sala dice que no es aplicable, ¿no? ¿Mm? Al caso de autos al no haber actuado diligentemente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Sí, sí, él no aparece en registros públicos con la esposa, él aparece solo, ¿no? Aparece solo como titular del bien, ¿no? ¿No? Pero acepta que Luis actuó bajo el principio de buena fe registral. Ojo, pero ¿qué dice? Dice que no había tenido que no actuó, que Luis cuando compró el bien no actuó con la diligencia debida, pues ha tenido suficientes posibilidades para saber que el bien estaba ocupado por terceros como la autora. ¿Mm? Bueno, parte de la diligencia debida, ¿m? Parte de la diligencia debida no consiste en tocar la puerta y entrar a la casa y ver cómo está todo, ¿no? Eso sería algo así como saneamiento por evicción, pero no es parte de la diligencia debida, ¿no? Pero aquí el juez lo dice, ¿no? No, él tenía que averiguar, pero ¿cómo va a averiguar? Se averigua el tema de la propiedad, ¿no? Él está diciendo que a ver si estaba ocupado por terceros. Eso es la posesión, ¿no? O sea, que Luis tenía la posibilidad de saber si el bien estaba ocupado por terceros, pero esa es la posesión, no es la propiedad. ¿No? Aquí hay un pequeño error de la sala también, ¿no? Un pequeño error de la sala. Y habla de un proceso penal iniciado en contra de la demandante y su cónyuge, ¿no? Bueno, pero esto es independiente del proceso civil, pues en el primero se discute la responsabilidad penal y en el segundo si existe causa de nulidad, ¿no? O sea, Luis, después de comprar el bien, denuncia penalmente al demandante, o sea, al esposo y a la esposa, ¿no? Los denuncia penalmente, ¿no? O sea, parece que se enteró, ¿no? Y digo que la esposa habrá informado, ¿no? Se enteró y los denunció penalmente, ¿no? Dice, me quieren engañar, me quieren hacer el timo, ¿no? Cosas así. Algo así habrá pensado Luis, ¿no? ¿No? Pero aún así, la pregunta es si la denuncia que él hace, si él se entera después de comprar, ¿no? Es porque se entera después de comprar, o sea, él sigue teniendo esa buena fe, no estaba obligado a saber, ¿no? Saber eso, o sea, aquí falla un poco, pues, la sentencia de sala, ¿no? La sentencia de vista, le dicen, la sentencia de vista es la segunda sentencia, ¿no? Falla un poco, ¿no? Entonces aquí viene ya el recurso de casación, ¿no? El recurso de casación, eh, aquí se toma por hecho pues que el transferente, o sea, Miguel, figuraba como único propietario y que en su documento nacional de identidad pues figuraba como soltero, ¿no? Nunca le manifestó su real estado civil a Luis, ni tampoco que el bien había sido adquirido durante el matrimonio, ¿no? O sea, sí, forma parte de la sociedad conyugal, viendo los hechos, ¿no? Que no son cuestionables. Eh, Ahora el tema es si hubo buena fe registral o no.
La sala dice que sí tuvo buena fe registral, pero no actuó diligentemente. Si no actúas diligentemente, no puedes tener buena fe. O sea, no puede haber buena fe, ¿no? Si no se actúa diligentemente, ¿no? Esa es una contradicción ahí, ¿no? La buena fe implica todo. Ahora bien, el tema de la buena fe registral tiene que ver con varios elementos, ¿no? Tiene que ver con varios elementos, pero también tiene que ver con, con con el tercero que cree lo que dice el registro, ¿no? Y también con otros puntos más, ¿no? Vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar. Disculpen. Entonces tenemos el artículo 2014 del Código Civil que habla de esta famosa buena fe registral, ¿no? Ahora, lo voy a leer. El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso, ¿no? El tercero que de buena fe, ¿no? Adquiere a título oneroso, o sea, no se aplica con donaciones ni casos gratuitos, ¿ok? Adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, ojo, ¿no? A título oneroso, derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, ¿m? Mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante, o sea, de Miguel, por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que los sustentan. ¿M? O sea, no solamente tiene que estar en el asiento registral, también en el título archivado que lo sustenta. Por eso tienes que contratar un abogado. El abogado tiene que entrar al registro, ¿no? Entrar al registro y pedir lectura de esos títulos archivados. Se pueden leer. Y en base a eso, el abogado te explica la situación, ¿no? Porque no solamente es lo que te van a imprimir ahí, ¿no? También lo que está en el título que da lugar a esa impresión de registro público. Eso es lo que se ve. Todo completo, ¿no? Todo completo. Y si tu casa es más grande, mejor todavía. Tienes que tener más cuidado. Mientras más vas a invertir, más cuidado debes tener, ¿no? La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí? En la escritura pública, sabemos que es del año 2005, en el rubro de los datos del vendedor, se da fe del estado civil de Miguel, del esposo, como del soltero, ¿no? Estamos viendo los elementos, ¿eh? Ya hemos visto los elementos que son que significan la buena fe registral, ¿no? Elemento uno, que el adquiriente lo sea a título oneroso, o sea, con dinero, no gratuito, nada, dinero. Punto B, que el adquirente actúe de buena fe, tanto al momento de celebración del acto jurídico del que nace su derecho como al momento de la inscripción del mismo. ¿Qué significa? Cuando tú celebras el acto, una cosa es que tú negocies, otra cosa es cuando tú ya celebras el acto, lo firmas, y otra cosa es cuando tú lo inscribes, ¿no? Para ya ejecutarlo, la ejecución, ¿no? Porque el negocio jurídico tiene tres fases: negociación, celebración y ejecución, ¿no? La buena fe debe existir al momento de celebrar el acto jurídico, ¿ya? Punto C, que el otorgante aparezca registralmente con capacidad para otorgar el derecho real del que se tratase, ¿ok? O sea, tiene que estar ahí como único titular, ese tiene que venderlo. Punto D, que el adquirente inscriba su derecho, ¿no? Tiene que escribir su derecho, ¿ya? Y punto E, que ni de los asientos registrales ni de los títulos inscritos en los registros públicos resulten causas que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante. Tiene que estar estos cinco elementos para que haya buena fe registral, ¿no? Tiene que estar. Ahora vamos a ver si en los hechos aparecen estos cinco elementos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en este caso? Tenemos el punto A, que sea título oneroso. La escritura de transferencia es una compraventa, es título oneroso, ¿no? Aparece como soltero, ¿no? Como soltero, ¿no? El inmueble, el inmueble se observa que está en una partida electrónica del registro de la propiedad inmueble de Lima, ¿no? Porque recuerda que es de Lima Sur el problema, ¿no? Y entonces este señor Miguel era quien registralmente se encontraba facultado para efectuar la transferencia
que es materia de nulidad por Patricia, la esposa. ¿Qué más tenemos? La venta, como ya hemos visto, es un contrato de compraventa, título oneroso, ¿no? ¿Por qué? Porque Miguel adquirió este, adquirió el inmueble en la suma de $9.000, ¿sí? Y lo vendió a 9.800 a Luis. O sea, aparece en el registro que él compra el bien a $9.000. También aparece que él lo vende a casi el mismo precio, ¿no? A 9.800, cosas así. Por ahí va. ¿No? Son datos que estoy dando, ¿no? No, entonces, ¿qué sucede? Entonces tenemos otro tema, ¿no? Está acreditado el pago por el bien objeto de litis que se realizó efectivamente, ¿no? Porque el mismo Miguel, cuando contesta la demanda, dice que sí se efectuó el pago, ¿no? Eh, es más, se allanó tácitamente la demanda y señaló que debía existir un acuerdo entre él y la autora para devolver el dinero, porque dice, sí, me dio el dinero, ahora podemos solucionarlo hablando con mi esposa ¿no? Y que devuelva, hacemos un acuerdo y le devolvemos la plata, ¿no? Pero esto ya es un tipo de acuerdo extrajudicial, no se ventila aquí en este proceso de nulidad, tiene que ser extrajudicial. Llamas al abogado, el abogado hace una transacción extrajudicial y lo mandas aquí al juzgado. Y le puedes resolver el problema sin necesidad de esperarte 12 años para que vaya a la Corte Suprema. Entonces, puedes ponerlo aquí todo lo que quiera, ¿no? Pero si no lo hace efectivo, pues igual. ¿No? ¿Qué sucedió? La Corte advirtió que llamaba mucho la atención que el codemandado esté en connivencia con la demandante, ¿no? Se está refiriendo a esta denuncia que le hace Luis a Miguel y Patricia, ¿no? ¿No? Cuando Miguel, y también cuando hace la denuncia, o cuando Miguel dice, tengo que llegar de acuerdo con mi esposa Patricia para devolver su plata, ¿no? Bueno, pero no obstante, ¿no? Pero no obstante eso, ¿no? A pesar de que le llama la atención, eh, no habría, no habría muchos elementos, ¿no? Para darle la razón a una de las partes, que ahora te voy a explicar qué parte, ¿no? ¿No? Eh, entonces, entonces, prosiguiendo, ¿no? Para celebrar una compraventa, como acabamos de explicar en el tema de la sentencia de vista, que dice que el comprador tenía que verificar algunos temas ahí, si la señora vivía ahí, si estaba casado, si vivía ahí una esposa, no está obligado el comprador a verificar si hay una esposa ahí dentro de la casa, ¿no? Si le han vendido la casa con todo y esposa, ¿no? Y la esposa al final se entera que han vendido toda la casa, ¿no? El comprador no está obligado a eso. ¿No? Ese tema de quienes ocupan el inmueble es una cuestión del derecho de posesión, que es diferente al derecho de propiedad. Ya después vamos a ver un caso de desalojo por ocupación sobre el derecho de posesión. Es el siguiente, ¿no? Y también otro caso de mejor derecho de propiedad, que es ya de propiedad. Pero en el caso de que él tiene que verificar quién vive en la casa, eso no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. No está obligado a eso. Eso sería ya un saneamiento por evicción, que no tiene nada que ver con los temas de propiedad de discutir la propiedad entre dos personas, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Sucede que entonces para verificar el hecho de que decía la sala superior, ¿no? Que tiene que verificar si está ocupado o si está desocupado, de repente está la esposa ahí y se da cuenta que tiene esposa, ¿no? No, no tiene mucha lógica el argumento de la sala superior. Eso es lo que explica la sala suprema, ¿no? Porque para celebrar una compraventa dicha exigencia no es necesaria, por cuanto lo relevante son los datos que aparecen en el registro público y en el DNI del vendedor. Máximo si se tiene en cuenta que la demandante no vivía en el referido inmueble. Aquí la Corte Suprema comienza a analizar los papeles y dice, Patricia no vivía, la esposa no vivía en el inmueble en la fecha en que se realiza la compraventa, ¿no? Entonces comienza a revisar la Corte, la Suprema comienza a revisar, ¿no? Eh, y se entera de que tuvo conocimiento de la compraventa cuando llegaron unos papeles a su domicilio ubicado en Valdivieso, ¿no? No vamos a detallar nada, en Valdivieso, ¿no? Ahí estaban los papeles. Le llegan los papeles a Valdivieso, ¿no? Pero el bien queda, pues, en otro sitio, ¿no? El bien queda en otro sitio, a Valdivieso, el bien queda en otro sitio de Valdivieso, o sea, está a la vuelta, ¿no? Le llegaron los papeles ahí, ¿no? Eh, Llegaron los papeles ahí, o sea, ella llega ahí, ¿no? Entonces, el bien queda en Valdivieso, ¿no? Pero le llegan a otra, a la otra casa que tenían en Valdivieso, ahí le llegan los papeles y ahí estaba ella, ¿no?
aunado a ello, se tiene que a la fecha en la fecha en que la autora interpuso la presente demanda, el impugnante siguió un proceso penal, ¿no? O sea que Luis, el comprador, denuncia a Patricia y a Miguel porque se sintió estafado, ¿no? O sea, no me avisaste que tenías una esposa y me lo vendiste así, entonces me siento estafado, entonces los denunció, ¿no? Eso es lo que pasó. Entonces vamos a ver qué dice la Suprema, ¿no? Se encontró responsabilidad penal en los citados procesados, imponiéndose una pena, ¿no? Eh, entonces, sí, aunque en verdad no le han dado, no ha sido, si es por se ha hecho la denuncia de estafa por esto, no ha tenido mucha relevancia, o sea, no le ha afectado en nada. Con esta nulidad de acto jurídico se puede pedir, no habría ninguna afectación para Luis, ¿no? ¿No? Eh, entonces, el impugnante adquirió el bien inmueble a título oneroso, inscribió su propiedad en registros públicos, ¿no? Eh, el otorgante, ahora codemandado, Miguel, era el que registralmente se encontraba con capacidad para efectuar referencia, ¿no? Lo que hace presumir que este último adquirió el bien de buena fe, pues el bien se trataba de un inmueble adquirido durante la vigencia del matrimonio del citado codemandado y la codemandante. El adquiriente no tenía cómo saber que se trataba de un bien social, ¿no? O sea, para que haya buena fe tienes que tener una debida diligencia, ¿no? Y aquí no habría cómo averiguarlo. Estaba bien tapado, o sea, se lo taparon bien, los datos se lo han tapado bien a Luis. Entonces Luis no tenía cómo averiguarlo, ¿no? Menos aún si el vendedor aparecía en registros públicos como soltero. Por lo tanto, la información allí consignada no posibilitaba que él pueda conocer que existían divergencias con la realidad que estaba fuera del registro, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Se casan en 2000, el 2004 compran la casa, el 2005 lo venden, ¿no? No había posibilidad de que él sepa estos datos que estaban fuera del registro, ¿no? Entonces, el acto jurídico de fecha 15 de abril de 2005, según la Corte, resulta ser válido. Entonces, revocan todo, reforman todo y declaran infundada la demanda o sea, la señora pudo ganar en primera, en segunda, ¿no? Pero como vemos, ya desde antes los argumentos eran un poco débiles, bastante, ¿no? Eran débiles. Entonces, la casa se lo quedó Luis, el tercero que le compró. ¿Por qué? Por una cuestión registral. Por eso, cuando se casen y adquieran un bien, llamen al abogado para que el abogado sanee todos los bienes y lo coloque como lo que es en la realidad, un bien conyugal. Revisen los matrimonios sus bienes. Todos los bienes que adquieran durante el matrimonio tienen que aparecer como bienes conyugales. Y ahí ya, si no, ustedes pues ustedes ya conversan, ¿no? Ya conversan que ese bien es tuyo, lo ponemos aquí, este bien acá, pero siempre tienen que hacerlo con abogado para que no haya estos problemas, no haya estos problemas, ¿no? Y el abogado ya les dará la solución, ¿no? Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, trato de no extenderme mucho, nos vemos, hasta luego.